Bueno, es un placer el poderles saludar en esta mañana aquí en Horizonte para llevarles por el mundo de la información. Fíjense que yo lo había visto de lado, pero cada vez está siendo más recurrente un fenómeno que se está presentando que pudiera ser el más genial de los la más genial de las estrategias de mercadotecnia y de publicidad, pero podría también ser otra cosa. El hecho es que otra vez se presenta un monolito de acero inoxidable, aparentemente, que vuelve a hacer presencia en otro punto del mundo. Ahora es en Turquía. Las autoridades están investigando la aparición de este monolito en el sureste del país, similar a los que se han visto en Utah, en los Estados Unidos, en Rumania, recientemente en Rusia también. Y este nuevo bloque metálico fue encontrado por un granjero durante el pasado fin de semana en la provincia de Sanliurfa, con una inscripción en turco antiguo que dice: observa el cielo, observa la luna. Es lo que dice. Hasta el momento las autoridades turcas han revisado videos del entorno del monolito para ver quién pudo haberlo transportado hasta allá, cómo se pudo haber hecho, en qué momento pudo haber sido instalado este monolito. Esto está en un lugar que se llama Göbekli Tepe, que es un conjunto de estructuras megalíticas, es decir, de dólmenes, de estructuras de piedra grandes que pudieran ser incluso más antiguas que las de Stonehenge. Les estoy hablando de entre 8 y 10 mil años antes de Cristo. Ahí está Göbekli Tepe, este lugar que era, se ve, un adoratorio de hace 10 más 2 que llevamos, 12,000 años de distancia. En ese mismo sitio, en Göbekli Tepe, se ve de repente, de la noche a la mañana, este monolito metálico perfecto, con sus estructuras y sus bases, inscritas todas en un turco antiguo. Observa el cielo, observa la luna. Es lo que dice, no dice otra cosa. Es el cuarto que aparece en el planeta en los últimos tiempos. Cuando apareció primero en los Estados Unidos, pensé, este es un anuncio de Gatorade o una cosa así. Pero ahora que empiezo a ver la aparición en diferentes otros lugares, implica ya de salida una logística particular. Haz el monolito, llévalo a algún lado, cómo lo transportas, dónde lo fabricas, cómo lo instalas, cómo le haces para que nadie te vea, cómo inopinadamente en un lugar, digamos que a lo mejor ustedes y yo no conocíamos a Göbekli Tepe, pero sí podríamos haber escuchado algo que tiene que ver con Stonehenge. Bueno, lugares de estos son emblemáticos. Y para los turcos, Göbekli Tepe representa como para nosotros Teotihuacán o las pirámides de Uxmal. Es decir, es un lugar reconocible por los turcos, supervisado por los turcos, visto por ellos. Es una figura monolítica de 3 metros de altura y Göbekli Tepe es un patrimonio de la humanidad promovido por la UNESCO. Estas estructuras megalíticas que tiene Göbekli Tepe son parte del misterio que del pasado viene de este otrora adoratorio, supuestamente, que está orientado directamente con el sol y con la luna. Aquí la idea es que les diga yo a ustedes que aparece otro monolito. Puedo a lo mejor yo estar incurriendo en una promoción de algo que intenta humanamente promover algo. Pero ¿qué pasa si no es así? Por lo pronto quiero que lo tomen en cuenta, ya que apareció. Y si apareció, es porque algo ha sucedido, hasta este momento inexplicable. Y es por eso que lo apunto. Vale la pena que lo tengamos en cuenta.
si aparece uno dentro de 2 meses o dentro de lo que sea, pues estaremos viendo una secuencia de apariciones de monolitos metálicos perfectos que aparentemente no tienen una explicación. Y curiosamente, poco a poco se ha venido filtrando información, ya que de los primeros, por ejemplo, el que apareció en Utah, en los Estados Unidos, fue retirado por un grupo, una secta de jóvenes radicales cristianos, porque les molestaba y porque decían, fíjense lo que decían, aquí no vamos a aceptar la invasión de extraterrestres o de mexicanos. Así fue como lo retiraron de Utah en los Estados Unidos. En fin, esto lo consigno, nada más lo consigno. Científicos, académicos, políticos, profesionistas, miembros de la sociedad, le envían una misiva al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿ante qué? Ante la preocupación profunda que hay por la estrategia, si es que la hay, de vacunación para México. No se ve una estrategia. Hoy, por ejemplo, les hemos estado preguntando desde muy temprano en nuestras formas de consulta, ¿en dónde cree que haya más mexicanos radicados en México vacunados? ¿En México o en los Estados Unidos? Es decir, mexicanos que viven en México. ¿Dónde se han vacunado más mexicanos que viven en México? ¿En Estados Unidos o en México? ¿Usted qué piensa sobre la pregunta? Yo estoy absolutamente convencido de que hay muchos más mexicanos que han hecho turismo de vacuna, que han llegado a los Estados Unidos, que de una o de otra manera, directa o indirectamente, tienen la correlación con una dirección, un código postal, una referencia, algo que los hace, por lo menos, tener relación con los Estados Unidos. No directa, sino indirecta. Y que sin mediar palabra han sido vacunados. Cuando veo esto en los Estados Unidos y veo lo que no está pasando en México, me doy cuenta de que esta misiva, hecha por estos científicos, académicos, políticos, profesionistas, historiadores, sociedad civil, hacia el presidente de la República, pues tiene un porqué. Lo que están pidiéndole en esta carta, que fue, por cierto, suscrita por 435 firmantes, le dicen al presidente, por lo menos momentáneamente, deje usted de hacer el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la obra de Dos Bocas, que es una obra, es un pozo sin fondo, y paguemos por las vacunas. ¿Qué es preferible? ¿Vivir o hacer las obras? Después de todo, hay momentos en donde las prioridades, por circunstancias, pueden cambiar, y hay momentos y prioridades en circunstancias que deben cambiar. Aquí no es una posibilidad, sino una necesidad. Lo que buscan con este exhorto que le hacen al presidente también es que haya ya el permiso, porque no lo hay, de que el sector privado mexicano participe en el proceso de vacunación. No es lo mismo que se hagan las inyecciones para estas vacunas a través de la estructura gubernamental, que se ve que no le han invertido un clavo, que no han llevado a cabo una estrategia logística que le permita a su estructura el poderse organizar para tomar las vacunas, ultracongelarlas, distribuirlas, inocularlas antes de 6 horas fuera del congelador para que no caduquen y entonces dejen de ser útiles para los fines que perseguimos. Pero si hubiera una cadena de distribución o muchas cadenas de distribución privadas, en hospitales, en clínicas, en farmacias, en centros comerciales, como se está haciendo en otras partes, en estadios, en formas que nos permitieran por lo menos entender que hay una estrategia de compra, de toma,
de almacenamiento, de distribución, de inoculación y sobre todo de la previsión para la segunda vacuna. Porque es un asunto que tiene que hacerse en un esfuerzo doble. Y una vez que se hace el compromiso con la primera vacuna, tienes que emitirle un certificado al que ya recibió esta para que en automático regrese a los días programados al mismo sitio y vuelva a ser vacunado. Si bien es cierto, esto no parece un asunto demasiado complejo, si lo llevas al término de los millones y millones de personas, nos daremos cuenta de que si llevamos en este momento 800,000 personas vacunadas en nuestro país, en México, no tendría por qué no haber una participación del sector privado para que ayude en este sentido. Los firmantes, pues hay unos muy destacados como José Sarucán, que fue secretario de Salud, algunos historiadores o analistas como Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause, como Ángeles Mastretta, como José Ramón Cosío, como Beatriz Paredes, como Emilio Álvarez y Casa, en fin. Y también se está pidiendo que la Auditoría Superior de la Federación haga una pesquisa para ver, dentro de lo que ha hecho el gobierno, cómo se ha hecho, qué compromisos se han adquirido, contraído, qué es lo que podemos derivar de la investigación hecha por la auditoría de lo que se ha invertido, cómo se ha invertido y con quién. Para que entonces lleguemos a una realidad que desde este momento me suena un tanto inconsistente, porque veo la consecuencia, ahí está la reacción, que la campaña de vacunación contra el COVID en México simplemente es prácticamente inexistente. A la par de todo esto, estamos viendo que la propia pandemia está trayendo como resultado, como consecuencia, una serie de problemas de carácter social, por supuesto, desempleo, falta de ingreso, muchas personas que se encuentran en el absoluto desamparo y que hace un año ni siquiera la habían visto venir. Y en América Latina se hacen previsiones. El Fondo Monetario Internacional está alertando que el subcontinente latinoamericano va a enfrentar riesgos originados por no haber logrado detener la propagación del coronavirus y la necesidad de nuevas medidas de confinamiento, que en muchos lugares no se ha dado. Vemos nuestros tianguis, nuestros mercados sobre ruedas, los lugares en donde presuntamente tendría que haber un distanciamiento en el centro de la capital de la República Mexicana, en otros sitios, en las ciudades medias, en las pequeñas, en las poblaciones, en las comunicaciones, en todo, en lo que nos damos cuenta de que no se ha llevado una política consistente para evitar contagios. Alejandro Werner, que es el director de análisis económico para América Latina, está previendo que para la recuperación de América Latina tendremos que ver por lo menos pasado un lustro, y que países como el nuestro, como México, no veremos una recuperación del ingreso per cápita hasta el año 2025. Pero aparejado con el coronavirus, tenemos también algo que contemplar, que se está cambiando la vocación de los empleos. Miren, cuando empezó la era industrial, las familias empezaron a migrar del campo a las ciudades. Los padres eran agricultores, los hijos se volvieron obreros, oficinistas, administradores de servicios en las grandes urbes. Y esto trajo un resultado de la evolución de la vocación de los empleos en función de la vocación de la actividad económica del mundo. Y la era industrial, la máquina de vapor, la electricidad, todas estas cosas, trajeron como resultado un cambio de la economía. Y vino con ello una confusión entre las sociedades, porque ya no eran los ateliers, estos pequeños talleres en donde había el artesano, en donde había el herrero, en donde había el fierrero, en donde había esta gente que en las boticas hacía las medicinas y de repente te llegaban las cápsulas en un frasquito y las cosas cambiaron. Y de las velas se pasó a las lámparas y de ahí se pasó de la carreta al teléfono, al telégrafo.
Y esto vino a modificar el esquema de los empleos. Bueno, ahora estamos viendo el final de esa, revolución industrial y estamos entrando a una revolución de un nuevo orden que es una, era dinámica en la que la distancia, la tecnología, la digitalización está cambiando otra vez la vocación de los empleos y esto está trayendo por consecuencia un reacomodo social completo. Échale encima la pandemia, esto implicará lo que ya estamos empezando a ver, que de un año a la fecha, el número de pobres extremos en nuestro país se ha duplicado, pasando de 10.2% de la población económicamente activa al 18%. Bueno, casi duplicado. Y esto, si lo proyectamos a 2, 3, 5 años, podríamos ver una catástrofe social que tiene que ser, en principio, inhibida. Es como cuando tienes un elemento que sangra y hay una profunda hemorragia. Aplícale un torniquete, si no pierdes a la persona. ¿Cuál es el torniquete en este momento? La vacuna. Ese es el torniquete. Y por lo mismo creo que lo que se está haciendo por el gobierno mexicano se está haciendo mal. O bien, no se está haciendo. La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de reformar a la ley de la industria eléctrica atenta en contra de los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al bienestar, a la calidad de vida de los mexicanos. Esto en un foro del Fondo Mundial para la Naturaleza urge al Poder Legislativo en México a que no proceda con esta nueva ley. A lo que se le está apostando en el país es a energías sucias, a base del carbón y sus derivados, de productos derivados de desechos fósiles, contaminantes, que degradan a la atmósfera, degradan a la litosfera, degradan al hombre. Pero no solamente eso, sino que el producto terminado, que sería la energía eléctrica per se, sigue resultando más cara, más incosteable y para muchas familias inaccesible en función de lo que sería una oferta de energías limpias que de entrada son 8 o 10 veces más baratas en términos de un kilowatt que lo que podría generar una energía de las tradicionales. Y nuestro país está caminando, México, nuestro gobierno, está caminando exactamente al revés. En un comunicado, un grupo de 18 organizaciones ambientalistas y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire dicen que apoyar a centrales contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad está contribuyendo a emitir gases de efecto invernadero que son la principal causa del cambio climático. Y tenemos un problema. Si yo tengo 36,5 de calentura, 92 grados Fahrenheit, estoy bien. Pero si tengo 100 grados Fahrenheit o 38,5, empiezo a ser febril y a tener temperatura. Pero si de los 38,5 me paso a los 40, ese grado y medio representa la diferencia entre vivir o morir, entre tener meningitis o estar bien, entre tener consecuencias para el resto de mi vida o no. Una temperatura de 40 grados te infecta un riñón, te da pielonefritis y te mueres. 2 grados abajo no te pasa nada. ¿Qué son 2 grados para el planeta? Hoy la temperatura será de 20 grados centígrados en lugar de 22. Está bien. En el Valle de México no habrá problema. Pero si esas temperaturas empiezan a variar en los polos, empezaremos a tener noticias que planetariamente no nos van a beneficiar y traerán en las penínsulas y en las ínsulas consecuencias inmediatas en nuestros litorales marítimos por el aumento del tirante y todas sus consecuencias, en la agricultura y en todas las actividades primarias, en las secundarias, en los sectores de los servicios, en el trastocamiento de las comunicaciones y en la realineación de los litorales. Pero en este momento, por supuesto que no lo estamos viendo, o por lo menos
no lo están viendo algunos países. Es por ello que los protocolos como el de Tokio o como el de París tienen un sentido. Y cuando Estados Unidos entra y sale de estos protocolos, pone a temblar al mundo. Cuando China reconoce o no reconoce, por supuesto que lo hace. Porque estamos hablando de los principales países que promueven la contaminación. Pero ¿qué pasa con los demás? El caso de México creo que es muy particular y tiene que ser visto por los mexicanos. La Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la concentración entre ABC Aerolíneas Interjet y HBC Internacional en una operación con la que HBC adquirió parte del capital social de Interjet, pero multó esta comisión con un poquito menos de $1 millón a las empresas por no haber notificado esta concentración antes de llevarla a cabo. Ahora, me queda la duda, porque si tú dijeras Interjet, es una empresa de los alemán, es una empresa mexicana, pero HBC no es una empresa mexicana. Es una empresa que fue fincada aquí en Texas hace 10 años por el señor Alejandro del Valle para atraer capitales hacia el estado de Texas y con ello invertir en diferentes proyectos. Esta empresa tiene subyacente a Alejandro del Valle seguramente a Carlos Cabal Peniche, un hombre que ha sido controvertido en el mundo de la banca y también en el de los negocios. Y me quedo con esa palabra, que pudieran ser otras más. Pero el hecho de que se haga esta sinergia empezaría a prender los focos amarillos de saber, dentro de una compañía aérea, qué tanto de este ingrediente es nacional y qué tanto es extranjero, no en función a un chauvinismo trasnochado de decir es que tiene que ser de México. No, es sencillamente al análisis sobre la ley mexicana en la inversión de aerolíneas que le sirven en cabotaje a México. El caso de HBC y de Interjet me llama la atención porque ni siquiera la Comisión Federal de Competencia Económica hace la puntualización de que la compañía con la que se asocia y se funde Interjet no es una compañía mexicana. El Banco de México va a dar facilidades a instituciones de crédito que tengan dificultades justificadas para repatriar dólares. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Se está buscando el que haya para los mexicanos que envían dinero de Estados Unidos hacia México y mexicanos que reciben dinero de sus familias en los Estados Unidos, que haya menos comisiones, que la paridad peso-dólar sea más razonable, más comercial y menos dañina para la operación per se. Lo que me preocupa es que el instrumento que está echando a andar el gobierno es el del Banco del Bienestar. Cajeros automáticos en el Banco del Bienestar. 2.500 sucursales en el país, de las que hasta este momento no conozco más de 100. Bancos del bienestar que están construidos en lugares en donde no hay una sola persona, rodeadas de cactus. Entonces me pregunto, ¿y qué hacemos con el Banco del Bienestar? Esa es parte de la información que les quería yo consignar en este horizonte de noticias. Hay muchas cosas que analizar y por supuesto las iremos viendo paulatinamente. Gracias por estar conmigo y les invito a que en unos minutos más estemos juntos en la primera emisión Central FM Equilibrio para llevarles a ustedes por el mundo de la información a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones Central FM en iOS y en Android y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 104 ciudades en México, 36 estaciones de radio en los Estados Unidos y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Gracias por su presencia. Estamos en contacto.